error fue perder contra Hungría el otro día, cuando ya teníamos el pase a cuartos y las ganábamos y bueno, al final pues no sé si porque no salimos concentradas, no salimos bien, las ganas estaban ahí y teníamos muchas ganas obviamente de pasar a cuartos, pero bueno, al final no pudo ser y nada, hoy es verdad que nos enfrentábamos a la campeona olímpica, pero bueno, estábamos todas mentalizadas de que podíamos, de que íbamos a por el partido, de que queríamos ganarlo y bueno, al final hemos empezado bien, luego se nos han puesto a 6, lo hemos conseguido remontar, hemos llegado uno abajo al descanso y luego nos hemos puesto uno arriba también. Y al final yo creo que ellas también, con su experiencia de todas las finales que han jugado, de todos los momentos así de, ¿no? más fuertes que han jugado ellas, pues creo que al final a nosotros nos ha podido el ansia por intentar ganar, por intentar remontar el partido y creo que nos ha pasado factura. Y al final, bueno, se han dado todos los resultados que no queríamos que se diesen y nos hemos quedado fuera. A la espera, sobre todo, estabais de que Hungría cayera ante Suecia, que era lo esperable en una circunstancia normal, Sí. pero ni Suecia tenía tantas ganas de ganar y ni Hungría se ha visto quizá con tantas ganas de ganar como hoy. Sí, Hungría se jugaba el pase a cuartos, quitarnos a nosotros el puesto y Suecia al final ya tenía todo ganado, iba a quedar primera de grupo sí o sí, así que bueno, al final ha salido con las no habituales y se ha notado un poco el partido, ¿no? que Hungría iba por todas, que tenía claro lo que quería y pues al final estas cosas se dan, ¿no? Si no tienes en tus manos el pase a la siguiente ronda, al final dependes de los demás y pueden pasar mil cosas como las que han pasado hoy. ¿Qué balance haces de estos juegos? Si los comparas un poco con los pasados, venís aquí con otras expectativas, con las miras altas y finalmente os veis con un rendimiento que no cumple, ¿no? Sí, a ver, al final teníamos un grupo muy duro, es verdad, porque es verdad que el grupo nuestro era el más duro y podíamos haber hecho cosas mejores, sí, hemos hecho bastantes errores que no teníamos que haber hecho también, pero bueno, hemos sacado muchas veces la garra, hemos sacado dos partidos que son potencias que son muy duras y bueno, al final nos tenemos que quedar con lo bueno, ¿no? que es que ganamos a Francia solo con la actitud, con las ganas que le pusimos, al final puedes perder 1000 balones, pero si tú pones actitud, pones garra, pones todo tu esfuerzo, al final los partidos se sacan, ¿no? Y bueno, nos tenemos que quedar con esas buenas sensaciones de esos dos partidos. Toca ahora descansar un poco y pensar en dos retos, ¿no? Por uno, nueva etapa, Sí. lejos de casa, y por otro también con la selección tenéis este año todavía una cita importante que cumplir. Sí, bueno, ahora en unos días en agosto me iré a Rumanía a ver qué tal, es nueva experiencia, nuevo equipo fuera de casa y bueno, espero que salga todo bien, que me ayude a seguir mejorando, yo aprender nuevas cosas y estar a un nivel bueno y a ver hasta dónde se puede llegar. Y nada, por otro lado es verdad que en diciembre tenemos el Mundial en España y espero y deseo que todo el mundo llegue bien, que lleguemos con ganas, que olvidemos lo que ha pasado ahora y a por todas.